Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos otra vez para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos con ese programa que iniciamos ya hace algún tiempo, estudiando el Evangelio de Lucas. Hoy estudiaremos un pasaje muy interesante que está en el capítulo número 21, desde los versículos 1 al 4, que dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta es una manera de mirar por Jesús aquel tema de la ofrenda. Tema para algunos contrarias a lo que quisieran escuchar en una predicación. Para muchos no es agradable escuchar que Dios pide dinero, pero no es que Dios pida dinero para él, y eso hay que aclararlo, por supuesto. Pide dinero para que la obra de él continúe en la tierra. Y esa obra requiere una financiación. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios a Jesús, en este caso, hablándonos acerca de la ofrenda y de la necesidad de entender el dar para la continuación de la evangelización. Entonces es importante pues mirar cómo Dios va moviendo este tipo de enseñanzas para aprender acerca de la ofrenda. La ofrenda para Jesús, y esto es muy importante, se convierte en un tributo, en un impuesto, y lo vamos a ver más adelante cuando Él vuelve a tocar este tema. Es cierto que muchas personas dan de lo que les sobra y no necesariamente tienen que ser ricos. Aquí presenta a los ricos que echaban de lo que les sobra. Pero es que muchas personas piensan que deben, luego de hacer su lista de gastos, lo que queda, lo que sobra, eso es lo que entregan para la obra de Dios. Aquí el Señor Jesucristo quiere enseñarnos que no es de lo que sobra que debemos dar para su obra, sino que debe ser un gasto, si podríamos llamarlo así, un gasto o un aporte necesario y recurrente de cada persona que da la ofrenda. Y vamos a ir desmontando, de acuerdo a la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, que no se trata de que solamente den las ofrendas a aquellos que se reúnen en un templo o aquellos que siguen a Cristo Jesús. La ofrenda es de todo el pueblo, de todas las naciones, de todo el mundo, para un Dios que lo da todo y que debe ser reconocido como el sustentador de todo, el dador de todo, el dador de la vida y el facilitador para que la persona pueda trabajar y pueda devengar un salario, o en aquellos que tienen negocios, lo que proporciona Dios para sus vidas, su existencia, sus recursos, sus vitalidades para que puedan alcanzar lo que tienen o lo que están logrando. Entonces aquí lo interesante es establecer más que todo lo que pasa con la viuda cuando ella da todo de lo que tenía. El tema para hoy lo he titulado La obligatoriedad de la ofrenda. Es muy cierto
no es para quien quiera dar, sino para el que debe dar. Y el que debe dar es todo el mundo. Así que la obra de Dios se tiende a todo el mundo y todo el mundo debe participar en la ofrenda del Señor. ¿Para qué entonces Jesús presenta esta historia? Lo que le falta a la viuda, lo que entiende la viuda, en este caso que da todo lo que tenía, es que ella entiende la obediencia por la ofrenda. En otras palabras, ella quiere cumplirle a Dios a pesar de su escasez. Y yo me imagino, queridos hermanos y amigos, pensar en que si esta mujer lo dio todo y no le queda ni siquiera para subsistir o para gastar en lo necesario, ¿cómo Dios entiende la actitud de ella? ¿Acaso la dejará sin bendición para que ella tenga los recursos, el dinero para su sostenimiento? No, yo pienso que él, al ver esa mentalidad de la mujer, el querer cumplirle a Dios, aunque sea muy poco, no como limosna, sino que ella da de todo lo que tenía, él entiende perfectamente que ella quiere cumplirle, ella quiere obedecerle, ella quiere hacer la voluntad de Dios, aunque sea muy mínimo y aunque tenga que sacrificar su alimentación, sus gastos personales, porque también entiende que si le cumplimos a Dios, Él nos va a cumplir a nosotros. Va a sustentarnos y va a darnos mucho más de lo que nosotros damos. Porque la ofrenda, hay que entender, es una parte de lo que ganamos, de lo que tenemos. Y el resto es para nosotros, por supuesto, para los distintos gastos que tenemos. Esta mujer entonces no se sacrifica dándole al Señor Jesús lo que tiene. Ella dice, y en su mente, ella sostiene que al darle a Dios lo que corresponde, Él va a ser consciente de esa expresión de cumplimiento, de correspondencia, de obediencia. Esta viuda entonces cree que lo más importante, de acuerdo a los pocos que tiene, es darlo al sostenimiento de la obra de Dios. La viuda entiende la orden de Dios y cómo la gente obedece doblegando su voluntad y superándose. Hay unos textos que quiero leer. Éxodo 35, del versículo número 21, que dice así: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Observemos aquí en este versículo cómo de corazón las personas dan su ofrenda. Hay una sabiduría que nace en esta persona. Esta forma de manejar la ofrenda pasa por un sentir, por el sentimiento de afecto y de querencia y de amor y dependencia que se tiene hacia Dios. Y esto es lo que estimula el dar. Si aquel que va a dar entiende que ama a Dios, que Dios es lo mejor para su vida, que Dios le sustenta, que Dios le ayuda, que Dios le apoya, que Dios le acompaña, sale como un agradecimiento amoroso el dar la ofrenda. Y lo otro es que la ofrenda no debe salir pensando en que me falta, en que no lo debo dar, en que si lo doy entonces ¿cómo quedo? Me hará falta para mis gastos. Es un problema pertenecer a una congregación donde me imponen, entre comillas, o me obligan a dar ofrenda. Y entonces
como dice el apóstol Pablo, no es con tristeza, sino con alegría cuando uno da la ofrenda al Señor. Entonces, en este versículo habla de la voluntad, es decir, algo que sale del corazón de una manera agradable, gozosa. El dar a la obra de Dios se produce cuando el corazón está en las manos de Dios o Dios está en el corazón de esa persona. Y acá el propósito de recibir las ofrendas de parte de aquellos que manejan el tabernáculo de Dios, de aquellos que están sirviéndole a Dios, el tabernáculo de reunión, posteriormente el templo de Dios, posteriormente la iglesia de Dios. Esto es para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Se entiende entonces, si lo explica Dios en aquel entonces y lo inscribe en este libro de Éxodo, que lo que se da se invierte en la obra de Dios, en su adoración, en sus distintos gastos que se tiene para seguir en ese lugar de la manera que Dios lo ha establecido, adorar a Dios, interceder por la gente, servir a la gente. Pasamos ahora al capítulo número 36, ahí mismo en Éxodo, y veamos unos versículos. El 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Fíjense aquí cómo se mueve el corazón y la voluntad de los dadores. Entienden el propósito de la ofrenda. Y entonces ellos deciden por voluntad, oígase bien, por voluntad, por amor, por afecto y por reconocimiento de lo que hace Dios en sus vidas, siguen trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Ellos no entienden que la ofrenda es limitada. Ellos no entienden que hay un monto específico. Ellos no entienden que dan únicamente una parte. No. Aquí el corazón les mueve y la voluntad les mueve a traer, porque entienden, y ellos de voluntad y de corazón, como dijo el pasaje anterior, lo han comprendido tan perfectamente que se desprenden de esos recursos y cada mañana traen al templo, al tabernáculo en este caso, los dineros y los elementos que se necesitan para la continuidad de esta obra tan excepcional que se llama el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. Veamos ahora del versículo número 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Tuvo que Moisés decirle al pueblo: no traigan más, lo que han traído es suficiente. Con esto que tenemos aquí, que ustedes han traído, podemos hacer la obra y sostener la obra por ahora. Así que por favor suspendan esa voluntad, ese corazón generoso, aportando a la obra de Dios. Suspendan ese impulso que tienen de seguir trayendo a la casa de Dios. Y qué interesante, ¿no? La medida que toma Moisés en aquel entonces nos da una enseñanza muy interesante de el cómo, al comprender la necesidad
de los recursos para la obra de Dios mueve los corazones y no limita el contenido que cada persona tiene de sus recursos. Las personas van a seguir dando y van inclusive a preguntar qué hace falta, qué traigo o aquí tienen para los gastos de la obra. Esa historia debe siempre enseñarse y sobre todo en aquellas congregaciones, y hago salvedad en esto, donde no se negocia con la fe, donde no se extorsiona al creyente, donde no se le promete al cristiano la multiplicación de lo que traiga, donde no se le dice que si lo hace, Dios va a darle unas fortunas muy grandes. No, sino hablarles de la necesidad de los recursos de una manera honesta, sincera y aún diría yo contable. Decirle a la congregación falta tal cosa y ser muy transparentes en el manejo de esos recursos y aún dar cuenta de todo aquello que se recibe y cómo se invirtió. Esto es fundamental. Esto que estamos viendo aquí nos lleva, hermanos, a meditar acerca de lo que el Señor quiere que hagamos de acuerdo a su obra, de cómo nosotros debemos dar para que asimismo la obra continúe y no haya necesidades en la casa del Señor. Presenta también en este pasaje, mis queridos hermanos, que la ofrenda es para los pobres y para los ricos. No es para los ricos únicamente. No es para los que tienen dinero. No es para aquellos que pueden dar ofrenda. No es para aquellos que tienen muchos bienes y el dar una parte pues no les hace mal. La ofrenda es para todos, ricos y pobres. Vamos a mirar, hermanos, a algunos otros pasajes y esto nos va ilustrando todo lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos acerca de la ofrenda. Veamos en el Evangelio de Lucas, ahí mismo donde estamos, Lucas capítulo 2, del 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto nos lleva a mirar y a revisar que cuando nació el Señor Jesús, por orden de Dios, debían traer una ofrenda a sus padres. Y como eran pobres también, si observamos lo que nos dice allá Levíticos y Números, que los que fueran pobres, al llevar al niño a presentarlo al Señor, llevaran pues un par de tórtolas o 2 palominos. Esos fueron los que llevaron José y María cuando presentaron al Señor Jesús. ¿Por qué hacen eso? Porque entienden perfectamente que Dios pide, en este caso como ofrenda, que se obedezca lo que Él pide. No tenían dinero, no tenían recursos, pero tomaron 2 tortolitas o 2 palominos que se puede coger porque ellos andan por todas partes y traerlos, no porque se necesitaran urgentemente en la obra del Señor, sino que esos animalitos representaban la obediencia que hace una persona hacia Dios. Y más que todo por eso lo hacen cumpliéndole a Dios lo que Dios mismo ha mandado. Aquí pues José y María traen los 2 palominos o las 2 tortolitas cuando vienen a presentar al Señor Jesús. Interesante pues mirar cómo
las Sagradas Escrituras nos llevan a obedecer a Dios, porque son mandatos de Él, porque Él en su sabiduría entiende que esto hay que hacerlo. Y en la antigüedad, ya en esta época, cuando estamos bajo la gracia, no se requieren ese tipo de ofrendas y no se exige este tipo de manifestaciones hacia Dios, pero sí en el Nuevo Testamento, dijimos Mateo capítulo 17, versículos 24, 25 y 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extranjeros. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estartero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Observemos aquí que esta era una ley de los impuestos que debía pagar cada persona, y entonces a Jesús le cobran los impuestos, le cobran la ofrenda. Y ya hablaremos más adelante que la ofrenda es como un impuesto, pero ese es un tema para después. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Él mismo, sabiendo que esa era una ley impuesta por Dios en la antigüedad, ahora, sabiendo Jesús que debía cumplir una ley romana pagando los impuestos, le pide a Pedro que consiga en el mar, a través de la pesca, que saque del pescado una moneda y con esa pagará el impuesto por Pedro y por él. Si Jesús en este caso nos está hablando de cumplirle al hombre, de cumplirle al gobierno, y eso es interesante, hermanos. Más adelante hablaremos de la ofrenda como impuesto. Nosotros somos muy cumplidos, bueno, los que son cumplidos, por supuesto, con los impuestos al gobierno, y que hay una cantidad de impuestos, por supuesto, y hay otros impuestos que nos lo cobran por la derecha, como se dicen por ahí. Aquí el Señor Jesús quiere cumplirle al gobierno romano, quiere estar a paz y salvo con los impuestos que le exige el imperio romano. ¿Cuánto más, hermanos, cumplirle a Dios, darle a Dios lo que es de Dios? Vamos adelante después a hablar de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquí el Señor Jesucristo dice, sí, hay que cumplirle. Claro, Él se disgusta un poquito por la forma en que se manejan estas cosas de los impuestos, pero accede a cumplirle al gobierno. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos cumplirle al Señor? La ofrenda. Volviendo al caso del pasaje leído, llegamos a mirar que Jesús establece aquí una diferencia. La ofrenda de la viuda, poca, escasa, limitada, y la ofrenda de los ricos, que probablemente sea mucho más de lo que la viuda puso en el plato o en la bolsa. Y exalta el Señor Jesús es el corazón de la viuda, la voluntad de la viuda, el sentimiento de la viuda. Lo hace no porque sea obligatorio, sino porque la viuda está agradecida con Dios, ama a Dios, se da cuenta que Dios es lo mejor que tiene, lo más importante. ¿Qué podemos decir en consideración a este tema? ¿Y cómo podemos concluirlo? Jesucristo vio a los ricos que echaban sus ofrendas
y a esta viuda pobre. La exalta a ella, hace de ella una persona que entiende perfectamente lo que significa ofrendar a Dios y para el qué ofrendar a Dios. Y se siente tan impulsada bajo ese conocimiento que por encima de su necesidad, ella entrega lo poco que tenía. La ofrenda no debe ser razón para que se disgusten algunos. La ofrenda no debe quitar la alegría de algunos. La ofrenda es una dádiva que se entrega para el mantenimiento, para la construcción, para el sostenimiento de la obra de Dios. Y cuando hay una iglesia que recibe esas ofrendas y las invierte como debe, entonces Dios trae bendición sobre esa congregación. Y de aquellos que dando lo que sienten en su corazón dar, pues Dios les da una recompensa. Y aunque no hacemos negocio con Dios, todo lo que hagamos por Él y para Él tendrá su recompensa. Eso lo entendió esta viuda y por eso da su ofrenda. Hay que decir también que al Dios ver la actitud de esta viuda pobre, pues me imagino que la llenaría de gracia, de bendiciones y le generaría unos ingresos y le daría para sustentarle, porque conoce el corazón de esta viuda, porque debe no solamente exaltar a la viuda, sino dignificar a la viuda, darle a la viuda mucho más de lo que ella recibe. No sabemos qué pasó a partir de allí. No sabemos cómo terminó esta viuda. Pero lo que sí sabemos es que Dios es justo, Dios es bueno. Y cuando ve el corazón de sus dadores, pues los ayuda, les exalta, les da mucho más de lo que ellos tienen o de lo que ellos aportan para la obra del Señor. Los ricos, además de dar un poco más que lo que dan los pobres, deben aprender aquí a que al dar sean guiados por el conocimiento que tienen de Dios y sean también impulsados por un corazón hacia Dios generoso, agradecido, pensando en que lo que tienen ha sido facilitado por Dios, proporcionado por Dios, porque la vida, la salud, la vitalidad y los medios para conseguir recursos los da Dios. Así que terminamos diciendo como aplicación que el dar ofrendas es bueno, que el cumplirle a Dios es necesario, que el corazón del dador debe ser un corazón lleno de bondad, lleno de amor, lleno de generosidad para la obra de Dios, para que la obra de Dios continúe, para que la obra de Dios se sostenga, porque es muy cierto, la obra de Dios necesita recursos y esos recursos vienen de todos aquellos que conocen las Escrituras, que aman a Dios y que entienden lo que Dios hace por ellos. Y finalmente decir, y lo vamos a continuar en otros mensajes, no solamente los que asisten a la iglesia del Señor deben ser los dadores. Tú deberías ser: Señor, de lo que tú me has dado aquí tienes para tu obra. Señor, he recibido esto sabiendo que tú me lo has proporcionado, me lo has facilitado. Y cualquier persona, repito, no necesariamente miembros de la iglesia, asistentes a una congregación, deben dar, sino todos los seres humanos, para la obra de Dios, para que se sostenga, para que siga adelante esta misión que dejó Dios en manos de un grupo, en manos de unos misioneros, de unos pastores, de gente que trabaja en la obra del Señor, que no devengan otros sueldos,
en otros aspectos secularmente, sino que están dedicados a servir al Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.